Bendiciones. Hola, mi nombre es Ariadne Elías. Somos del grupo de apoyo de Inspirados a Consolar y estamos presentando el taller del día de hoy que se llama Ideas Tóxicas. El asunto de las ideas tóxicas es cuando en medio del proceso del sufrimiento, de dolor, de duelo que estamos atravesando, viene el cuestionar a Dios. Aquí dice, es un acto de fe presentar esa queja en el modelo de los salmos. Tu fe en Dios nunca debería silenciarte en las horas más oscuras del duelo. Y ahí es cuando comenzamos a comprender cuán profundo, rico y firme es el amor de Dios. El modelo de los salmos tienen más salmos de lamentos que de alabanza. Y este es un signo de que aún David tuvo esos procesos y tiempos de dolor, donde había momentos donde él no podía entender lo que estaba pasando. Y venía ese cuestionar a Dios. Ahora dice, no es irreverente hacer preguntas a Dios, preguntas dolorosas, llenas de emoción sincera, por una tormenta de sufrimiento nos rodea. Cuando le llevamos nuestras tormentas a Dios, le estamos dando honra, dice, porque aleja de nuestro corazón la impía desesperación hacia un deseo apasionado de comprenderlo. Y me recuerda mucho a Filipenses, cuando dice que no estemos ansiosos por nada, sino que llevemos nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Que vayamos a Él con toda oración y ruego y acción de gracias. Sea ansiedad, sea sufrimiento, sea dolor, o sea causa de gozo, llevemos estas emociones a los pies de Cristo. En oración podemos encontrarlo a Él. Dios no se va a molestar por nuestras preguntas. Dios sabe exactamente la historia completa de lo que ha pasado. Él te conoce. Y a Él le honra que le demos ese lugar donde le presentemos esas emociones más profundas. Y nadie es más influyente en nuestra vida que nosotros, porque nadie nos habla más que nosotros mismos. Nosotros tenemos diálogos internos y todo el tiempo estamos analizando, organizando, clasificando lo que sucede de los eventos alrededor y dentro de nosotros, de esas luchas emocionales que pueden venir en medio del proceso de pérdida. Aún en medio de todos los procesos de dolor, es normal que surjan estos tiempos. Y como demos significado a los hechos, experiencias, a las influencias y los cambios, la manera como le damos significado a todas estas cosas que nos van a ayudar a procesar el duelo para bien o para mal, de manera saludable o malsana. Y intentar darle sentido a la muerte requiere que luchemos con cosas que van más allá de esta vida. Y esto no quiere decir que solo vamos a tener pensamientos puros, buenos y agradables. Teológicamente precisos, ¿verdad? Y estamos aquí para presentar esas preguntas que vienen a nuestra mente y que de alguna manera estas ideas tóxicas, al sentarlas y al contrastarlas a lo de la palabra, nos van a dar una guía, un norte, y para poder darle significado a todo lo que ha estado pasando. En alguna manera sí nos va a ayudar a poder transitar por el proceso de duelo y va a influenciar en la manera, nos va a mostrar si hemos estado viendo las cosas de una manera adecuada también. Entonces vamos a pasar a la primera idea tóxica que es Dios no es bueno.
¿Por qué? Muchas veces pensamos que Dios no es bueno, porque ver que Dios hizo esto, que Dios no es bueno, ¿verdad? Al ver la pérdida, al ver mi dolor, pero nuestro dolor confirma la bondad de Dios, que fuimos creados para amar y en la creación de Dios había alguien digno de amar. Y esto no es posible solo si no es por el amor de Dios. Recordando que el duelo es una señal de que he amado, una señal de que hay un afecto en nuestro corazón, hay alguien que significó mucho para mí. Y eso fue un regalo de Dios, esa persona fue un regalo de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero y vamos a recordar a través de estas dos citas bíblicas que Dios nos ama. Alguien que no es bueno no puede amar. Así que Él nos amó primero, pero también entregó a su Hijo en rescate por nosotros. Y de esa manera reveló su amor a nuestra vida. Vamos a la siguiente idea tóxica, que es: a Dios no le importa. Y muchas veces el duelo se ve como cuando un adulto le quita un peluche a un niño, se lo arranca y que lo ve llorar y no siente nada. Y algo que nos proporcionaba un sentido de identidad ha sido arrancado de nuestras manos y solo nos queda llorar. La muerte puede sentirse como algo que el cielo nos ha arrebatado, algo que amamos. Y debemos recordar que en la clase de narrativa aprendimos que somos seres eternos en un mundo temporal. Y vamos a ver la muerte como un momento, un tiempo en donde ese padre nos pide que dejemos ese peluche, eso de gran valor, en casa, con él. Y por eso dice aquí: el cielo donde Dios hace las cosas buenas sean permanentes en lugar de esconderlas de ti, porque sabemos que están en buenas manos. Recordemos que Jesús dijo que Él iría a preparar moradas para nosotros, pero que Él dejaría a su Espíritu Santo. Quiero recordarte algunas de las cosas acerca del lugar donde está tu ser querido, que es llamada la Nueva Jerusalén, que dice calle de oro, mar de cristal, y donde dice que ya no habrá más dolor ni llanto, porque todas las cosas primeras pasaron, y que Jesús está a la puerta recibiendo a nuestro ser querido y está con él. Dios no me puede ayudar. Y aquí vemos que en nuestro dolor dice: solo queremos que nuestro ser querido regrese y que el dolor se detenga. Bueno, cuando nosotros nos sentimos en una situación amenazante de peligro, nuestra primera reacción, podríamos pensarlo así, es querer tener un arma o algo con que defendernos. Y eso nos pasa con el duelo. Nosotros hemos definido ayuda de una manera muy racional o muy determinada y nos hemos estancado en esa ayuda. Pero esa definición puede cegarnos de ver otras formas de ayuda que Dios está proporcionando. Para esto quiero recordarte que vuelvas y des un repaso a la clase que se llama resiliencia, donde aprendimos las herramientas que Dios nos dejó de ayuda para el proceso de duelo. Entonces, mientras nos aferremos más a un medio de defensa, a un concepto de ayuda, menos capaces seremos de ver los medios de gracia que Dios proveyó alrededor de nuestra vida para levantarnos, para rodearnos, para animarnos, para consolarnos. Y aquí en Marcos 9, 14 a 28, vemos cómo
un padre está luchando con una situación de vida o muerte para su hijo. Y en medio de esta situación viene la duda a su corazón y la idea de que Dios no lo podría ayudar. Obviamente, Jesús vio esta duda en el corazón del papá de este niño. Y ahí donde Jesús, ¿verdad? Le cuestiona, y él reconoce, dice, Padre, dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso bastó porque él desnudó su corazón y reconoció su vulnerabilidad de decirle, me está costando creer y estoy teniendo una lucha, pero ayúdame. Y eso desató el poder de Dios. Nuestro corazón sincero es suficiente para Dios. Dios no le dijo, ve a casa cuando resuelvas tu duda de incredulidad y cuando tú estés bien y cimentado en la fe, pues vemos a ver si sanamos a tu hijo. No fue así. Entonces Dios no está esperando una fe perfecta, pero Él sí quiere un corazón sincero, porque de esa manera Él puede venir a ayudarnos. Recordemos que en las decisiones sanadoras se decía que no podemos tratar un problema que no se reconoce. Entonces aquí este varón estaba pasando por una crisis de fe porque por un lado estaba la situación de su hijo de vida y muerte y por otro lado está Jesús y vienen muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, aquí no podía decirse que tal vez había soltado esta idea tóxica totalmente y Jesús no le demandó ese nivel de certeza o fe, pero lo que Dios nos pide. Reconocer las ideas tóxicas que Satanás va a usar para apartarnos de atravesar nuestro duelo con esperanza. Y aquí quiero recordarte 1 Tesalonicenses 4:13 que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no ignoramos, tenemos la palabra que es nuestra fuerte defensa y nuestra ayuda. Entonces, cuando tengamos estas ideas que emergen, oremos. Creo, ayuda a mi incredulidad y Dios vendrá en nuestro rescate. Amén. La siguiente verdad tóxica es mi culpa. Después de dejar de culpar a Dios, va a venir un impulso de atribuirnos la culpa, creyendo que esto es producto, mi pérdida es producto de mala suerte, una superstición, y podemos empezar a hacer una relación de pecados directos con nuestra pérdida. Y no está en nuestro poder cambiar el ángulo, ¿verdad?, de la historia, del dolor a la culpa, porque eso nos haría como sentir que tenemos el control de esta historia. Y convertir la historia de sufrimiento por una historia de pecado nos hará que empecemos a buscar el perdón de Dios en lugar del consuelo. Y aquí vamos a ir a la historia de Ruth y Noemí, porque Ruth consciente haber llegado a lo lejos que había llegado el proceso de duelo, ¿verdad? Noemí reconoció los hechos de su pérdida, de haber perdido a su esposo y sus 2 hijos. Para ella no solo fue el dolor, sino el abandono y el desamparo de ya no tener un proveedor y no saber qué hacer. De alguna manera, la respuesta de Noemí fue cuidar de los demás, pero aislarse, por protección o por aislamiento. Pero empieza a interpretar la historia que ha pasado con ella de que Dios está en contra de ella. Y aquí viene esta frase donde dice, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y aquí es donde ella remarca, ha sido el Señor el que ha causado este sufrimiento en mí. No entiendo por qué. Dice, si no sabe que ha hecho mal, pero ella piensa que este sufrimiento, este dolor, esta pérdida, son producto del pecado de ella y que sus circunstancias, que todo lo que ha pasado es la mano de Dios contra ella. Por eso dice, porque el Todopoderoso me llena de amargura. Ahora,
Dios no solo escuchó la historia de Noemí, sino que Él la vio completa. Y bueno, podemos entender y ver, les vamos a dejar de tarea que lean todo el capítulo 1 de Ruth para que conozcan la historia y Dios trajo redención al final. Y estas mujeres pasaron a ser parte de la genealogía de Jesús. Vamos a la siguiente idea tóxica, que es las relaciones duelen. Si el dolor es causa si el amor es causa de todo el dolor, si la relación que yo tuve con mi ser amado es causa del dolor, entonces probablemente el problema es el amor y tal vez la solución es el aislamiento, ¿verdad? Y eso me va a proteger de poder sufrir en el futuro. Pero, como aquí dice, las relaciones son parte de la cura. El aislamiento resulta en más pérdidas que agravarían tu duelo actual. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Como hablábamos en la narrativa y uno de los conceptos, somos seres relacionales y nos necesitamos unos a otros y hay otros que se duelen por nosotros, pero tenemos que dar la oportunidad para que esto pase, nos acompañen, nos rodeen, nos consuelen. Ahora aquí dice, las relaciones son sanadoras, enriquecedoras, santificadoras, agradables y una expresión de la naturaleza de Dios. Si no, de otra manera, Dios no hubiera instituido el matrimonio, la familia, el cuerpo de Cristo. Y ese es un ejemplo de lo que Dios ha hecho a través desde el principio de los tiempos para demostrarnos que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, entender desde ahí que las relaciones y el cuerpo de Cristo son parte de la sanidad que Dios quiere otorgarnos y son medios de gracia que Dios nos otorga para avanzar. La ley de causa y efecto es la siguiente idea tóxica, donde podemos llegar a pensar, puede ser tanto el agotamiento mental y emocional en un proceso de duelo, que nos ofrece una, digamos, una salida, un escape en una idea de decir, que viene acompañada de desaliento, porque esto no nos va a llevar a avanzar a ninguna parte. Por eso estas ideas tóxicas es importante que las identifiquemos y las confrontemos con la verdad de Dios, porque el enemigo va a tratar de contaminar nuestro duelo, de que desarrollemos raíces de amargura, de que no avancemos, de que estemos en un duelo cíclico y estemos en lo... Por eso es importante identificar, ¿verdad? Y el sufrimiento es cuando experimentamos cosas malas que no son consecuencia de nuestro pecado. Y la respuesta a todo esto está en la historia de redención de Dios, que es más grande que el pecado personal. Recordemos que uno de los conceptos que vimos en la clase de narración es que somos una naturaleza, una humanidad caída a causa del pecado original y que necesitamos un redentor. Aquí en Romanos 8:22 dice que toda la creación se hará redimida y que está gimiendo por la redención. Vivimos en un mundo caído donde hay enfermedad, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay pérdida, donde hay muchas cosas que no van a pertenecer al mundo venidero. Que esta redención las cosas serán hechas nuevas. Y debemos de ver nuestro sufrimiento en un contexto más amplio que nuestra vida. Si yo me centro en por qué me pasó esto, yo seré una víctima. Pero a la luz de la historia de la redención, entender que estamos en un mundo caído, y te recomiendo que vayas a dar un repaso a esa clase que tuvimos de la narrativa a la luz del Evangelio, porque aflora verdades bíblicas que nos ayudan a entender que él decía, en lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué nos pasa esto a todos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos pérdida? Porque la muerte es parte de este sistema caído. La siguiente idea tóxica es que el mal gana.
Muchas veces queremos darle un final feliz a nuestra historia y pasamos del agotamiento a la desesperación. Y ahora, en vez de tener esperanza, tenemos miedo, porque creemos que esto es una fatalidad, que nunca va a pasar, que nunca va a terminar y que todo será malo en adelante. Ahora, si el mal gana, los otros 6 temas serían ciertos, pero Dios no nos apresura a llegar a este lugar, porque Él es paciente y quiere llevarnos aún poco a poco. Y solo va a ser esto posible, de ese ritmo de avance, si nos tomamos de su mano y usamos las armas espirituales, las disciplinas espirituales, los medios de gracia que Dios provee en medio del sufrimiento, pérdida o no pérdida, enfermedad, dolor, que nos va a ayudar a avanzar y llegar a este punto donde entendamos que Dios quiere, sí, que nos lamentemos por nuestra pérdida. Si Él fuera un Dios malo, no nos daría la oportunidad de dolernos, ni de llorar, ni Jesús hubiera llorado, ni Jesús pudiera ser empático con nosotros. Ahí donde vemos que hay un Dios bueno. Dios quiere que nos lamentemos, libres de toda idea tóxica, de toda mentira del enemigo y de toda distorsión que se haya establecido en nuestra mente, y que honremos el amor que compartimos con la persona que perdimos. Entonces, Él enjugará, dice, toda lágrima de nuestros ojos. Y somos consolados a través de Cristo, porque Él es el consuelo mismo. Él se dio como consuelo a nosotros para poder consolar a otros. Es una manera en que honramos a Dios, honramos a nuestro ser querido. Amén. Bueno, vamos a pasar esta historia donde Jesús alimenta a los 4,000. Y esto pasa, ¿verdad? Que están la multitud aquí en Mateo 15:32. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen en todo el camino. Entonces, en la multitud encontraron 7 panes y unos pescados. Jesús les dijo que se sentaran, agradeció y partió el pan. Lo repartieron y quedaron 7 canastas grandes con la comida que sobró. 4,000 personas fueron alimentadas, mujeres y niños. Jesús envió a todos a sus casas, subió a la barca y cruzó a la región de Magadán. Allá en aquella región, los líderes le demandaron una señal milagrosa, ¿verdad? Y Jesús se molestó mucho porque reconocía la incredulidad de los fariseos. Ellos demandaban una señal de milagro y sabía que era una manera de probar. Más tarde, ya habían cruzado al otro lado del lago y los discípulos se dan cuenta de que habían olvidado el pan y empiezan a discutir. Y Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero siguieron discutiendo y Jesús sí les exhortó y les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Todavía no entienden y no recuerdan que los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron, ni los 4 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan, sino de los fariseos y seduceos? Entonces entendieron que se trataba de que Jesús los estaba exhortando a discernir las falsas enseñanzas. Pero a lo que te quiero llevar es esta crisis de fe, y aún siendo los discípulos de Jesús que caminaban con él día y noche, tuvieron esta crisis de fe, estas cuestiones donde, bueno, se les olvidó que Jesús había en un momento hecho la multiplicación de los panes y de los peces y él había provisto alimento. Lo olvidaron por completo y empezaron a desestabilizarse, a tener esta crisis, a estar ansiosos, a estar preocupados. Entonces, si eso les pasó, ahora el duelo, la crisis,
Es un momento en que esta experiencia domina todo lo demás que Dios hace y estaba haciendo. Y el dolor, la crisis, el duelo, el sufrimiento nos hace olvidar las bondades de Dios del pasado. Nos desenfocamos, nos perdemos, nos confundimos. Y si eso les pasó a los 12 discípulos que pasaron más tiempo con Jesús, justo después de que había hecho un milagro, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros? Así que de alguna manera, sé paciente porque es normal que de alguna manera estas inquietudes y estas ideas quieran venir, pero sí estar alerta de poder identificarlas y enfrentarlas y trabajarlas. Porque ideas tóxicas son las que distorsionan la historia mediante la cual le vamos a dar sentido a nuestro sufrimiento. Y que esta es una experiencia común. El sufrimiento es parte de una humanidad caída, como habíamos hablado. Vamos a pasar a Romanos 1:5 y te lo voy a dejar de tarea para que tú lo leas. Simplemente aquí tomé 2 versiones parafraseadas de lo que Dios, a través de su gracia, puede hacer con el sufrimiento. Porque aquí Pablo comienza diciéndonos y recordándonos acerca de la gracia de Dios y de las acciones que Dios puede hacer a través de Cristo para agrandar esa gracia, de cómo Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Escuchen esto, Dios usa el sufrimiento para nuestro bien, no que Dios haya provocado nuestro sufrimiento y que Él lo planeó, de ninguna manera. Pero una vez que nos rendimos a Él y permitimos que Él le dé forma, que le dé significado y que nos guíe a través de este proceso, Él puede tornar todas estas cosas para bien. Acordémonos, ideas tóxicas son las distorsiones que usa el enemigo, las más comunes, para intensificar nuestro sufrimiento. Y esta clase es mucho como limpiar una herida y que está en proceso de curación y llevará tiempo. Al eliminar estas ideas tóxicas, estamos siguiendo las instrucciones del médico de médicos que tiene cuidado de ministrar a sus hijos. Aquí dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y esa es la versión Reina Valera. Y en la versión internacional dice, y no solo en estos, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Mira, al final del día, nada ha sido en vano, porque Dios ha trabajado en nuestro carácter y en el sufrimiento es cuando más nos parecemos a Jesús. Amén. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es en vano. Los medios de gracia, todo lo que Dios nos ha provisto son la muestra más fehaciente del amor de Dios, de su fiel amor, de su cuidado hacia nuestra vida, de ese cuidado de padre hacia sus hijos. Te damos las gracias por escuchar esta grabación. Esperamos que sea bendición para ti y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.